Bien, chicos, hemos hecho las derivadas parciales mediante tabla. Hemos hecho derivadas parciales de funciones compuestas. Y la última clase hicimos las derivadas parciales de orden superior, ¿no? Y quedamos en realizar el día de hoy las derivadas parciales de funciones implícitas. Derivadas parciales de funciones implícitas. Vamos a ver dos casos, chicos, ¿ya? Al igual que las derivadas de funciones compuestas, ¿recuerda? Hicimos para situación con una variable independiente, luego con varias variables independientes. Entonces, veamos cómo podemos derivar una función implícita con una variable independiente, pero ya aplicando las derivadas parciales, ¿ya? Entonces, a ver, chicos, primer caso, entonces. Una variable independiente. Entonces, esta es la función implícita, ¿verdad? ¿Recuerda? Es f de x y igual a 0, ¿no? Esta es la función implícita. Ahora puede derivar allá la derivada respecto a x o respecto a y, ¿no? Aquí o despeja y o despeja x, ¿no? Pero cualquiera de las dos que despeje, chicos, siempre va a tener una sola variable independiente, ¿no? A ver, podemos aplicar la regla de la cadena. Se lo anoto acá. Tiene dos componentes. A ver, chicos, vas a recordar un poquito. Es lo que ha hecho también en cálculo. Ya, pero vamos a aplicar simplemente el concepto de derivada parcial. La primera componente, chicos, respecto a x de x, ¿no? Más segunda componente y de y de x. Y si tuviera más, chicos, más las demás componentes, ¿no? Pero en este caso es una sola. Y la derivada de 0 es 0. Esto puede escribir así. ¿Está bien? Y de ahí puede obtener de y de x, ¿verdad? Pues mire, si usted despeja,
para que sea más simple la escritura, mire, podemos colocar derivada parcial de f respecto a x, también de esta forma, ¿verdad? Según la nomenclatura que hemos utilizado. Ya. Usted puede decir la derivada de y respecto a x, que también se anota como y' o f', ¿no? Es igual, a ver chicos, mire, a menos f de x, derivada de la función respecto a x, entre la derivada de la función implícita respecto a y. Mira, es una formulita sumamente simple, ¿no? Sumamente simple. Mira, había sido que la derivada respecto a y, de la función y respecto a x, había sido igual a menos la derivada de la función respecto a x dividido entre la función respecto a y, ¿no? Ahora, si usted quiere dx respecto a y, chicos, porque cuando es función implícita, usted cualquiera de las dos puede ser derivada, o perdón, la variable independiente, simplemente lo invierte, ¿verdad? Es la derivada inversa, ¿no? Dx de y, simplemente el inverso sería la función respecto a y dividido entre la función respecto a x, ¿no? Ese concepto ya lo he analizado, es la derivada inversa que ustedes han llamado en cálculo 1, ¿no? A ver, un ejemplo, chicos. A ver, la siguiente función implícita. Sea una simple para analizarlo a detalle. ¿Mira? A ver, chicos. Mire, lo primero que tiene que hacer es identificar la función. Mire, es la función igualada a 0. Entonces, a ver, chicos, voy a escribir f x y es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 9, ¿de acuerdo? Y de aquí hallamos las dos derivadas parciales, mire. La derivada parcial respecto a x es 2x y la derivada parcial respecto a y es 2y. Entonces, y' o la derivada de y respecto a x es menos 2x sobre 2y. O lo que es lo mismo, menos x sobre y.
Chicos, ahí escribo derivada total, ¿no? No puedo escribir derivada parcial de y respecto a x, ¿no? Es derivada total respecto a x porque tiene una sola variable independiente, ¿no? Si tuviera más, pues necesariamente tendría que utilizar derivada parcial, ¿no? Que lo vamos a ver en el caso B. ¿Ya? Pero también usted me puede decir acá, profe, ¿se puede despejar x o y? ¿No? No es complicado, ¿verdad? A ver si usted recuerda. A ver, voy a hacerlo con otro color, chicos. Y despejo. A ver, ¿qué me da? Y igual, raíz de 9 menos x cuadrado. ¿Está bien? Y usted sabe derivar ya esto, ¿verdad? Es una función explícita, ¿no? Explícita. Porque se puede despejar, ¿no? Pero en realidad en los casos de función simplista, chicos, es complicado despejar, ¿verdad? Y entonces se aplica nomás la cómo derivar las derivadas funciones de funciones simplistas, que enseguida lo voy a hacer de corto. Ya, derive, chicos, derive. A ver, y prima. Usted tiene una raíz. Derivada de la raíz es un medio de la misma raíz, ¿no? Un medio de la misma raíz. Por la derivada de la función subradical de 9 es 0, de menos x cuadrado es menos 2x. Bien, tiene, chicos, mire, y prima menos x sobre la raíz. Ahí. Pero mire esto, también puedo escribir así. Y prima o de y respecto a x igual a menos x dividido entre la raíz. Pero mire, la raíz es y. Le da absolutamente lo mismo. Le vuelvo a recalcar, pero aquí porque usted ha podido despejar, ¿no? Pero también puede, a ver, vamos a recordar lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Cómo derivaba usted funciones implícitas? A ver. Le decían área de prima. ¿Cuál era el concepto? Toda vez que derivaba y, multiplicaba por y prima. Eso era así de simple, ¿no? A ver, de x cuadrado es 2x más 2y, estoy derivando y, multiplico por y prima. Derivada de 9 es 0. Y esto le da, pues miren, x más y por y prima igual a
0. Y si despejamos y' es menos x sobre y. Mire lo mismo, absolutamente lo mismo, ¿no? Y lo que le hablaba de la función inversa, chicos, me refería a esto, ¿no? Y', que es dy sobre dx, respecto a x, es menos x sobre y. X', la inversa, que es dx respecto a y, es igual a menos y sobre x. Simplemente tiene que sacar la inversa, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Sí? Bueno, mire, has recordado lo que usted hacía en cálculo 1 cuando le daban funciones implistas y con seguridad alguna vez seguro su profesor le ha dado unas funciones muy largas, tediosas y derivar inclusive tenía sus propias dificultades y peor despejar y', ¿no? Peor porque había unas ecuaciones largas que se producen cuando usted deriva funciones simplistas y despejar y' era un calvario. Pero aquí, chicos, mire, y' ya está despejado, ¿no? O sea, le da directamente la solución. A ver, podemos coger otra, otro ejemplo, chicos. Ya, haga y'. Primero, no puede ya despejar así tan simple, ¿verdad? No es tan sencillo como el otro ejemplo que se podía despejar y derivar, ¿no? Es una función implícita ya más compleja. Le pide y', entonces tendría que cada vez derivar y, multiplicar y', y luego proceder con despejar y', ¿verdad? Pero a ver, mire, si usted aplica el concepto que acabamos de analizar, aquí, ¿cuál sería la función? Menos 9, ¿verdad? Y derivamos, ¿sí? La derivada respecto a x. El primer término es un cociente, ¿verdad? Denominador al cuadrado, derivada del numerador 1, denominador
sin derivar, menos derivada del denominador respecto a x, numerador sin derivar, por x. Y al cuadrado, constante 0, 9 constante 0. Ahí nos quedamos, chicos, ¿no? Ahí nos quedamos. Entonces, esto es menos x cuadrado, perdón, y el cuadrado colocamos primero, y el cuadrado menos x cuadrado. Entre x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Ahora derivamos f respecto a y. Igual. Mira, y tiene en el denominador, puede subirlo al numerador todo x cuadrado más y cuadrado a la menos 1, pero también puede derivar como cociente. ¿Sí? Mire, si usted deriva como cociente, a ver, solo dice denominador al cuadrado, perdón, aquí falta un 2, ¿no? Ya. Denominador al cuadrado. Estamos derivando acá, chicos, ¿no? No se olviden. Derivada del numerador, estamos respecto a y, entonces esa derivada es 0. Por el denominador, 0. Menos la derivada del denominador de x cuadrado 0, de y cuadrado menos 2y por el numerador sin derivar. Más de y cuadrado, chicos, es 2y. De 9 es 0. Bueno, eso es, chicos, mire, es muy simple, ¿no? Ya usted nos reemplaza de y es respecto a x menos parcial respecto a x entre parcial respecto a y. Preguntas. Vamos al caso B, chicos. Varias variables independientes. Entonces voy a tomar la siguiente función. Voy a diferenciar con la anterior tomando f mayúscula ya.
Aquí puede ver, chicos, si usted despeja Z, tiene dos variables independientes. Despeja Y, sigue teniendo dos variables independientes. Despeja X igual, ¿no? Cualquier variable que despeje, chicos, siempre va a tener más de una variable independiente. ¿Ya? He tomado ahí 3, puedo tomar 4, 5, N, chicos, ¿ya? N. Para casos explicativos es suficiente con dos variables independientes, ¿no? Entonces ya no puedo aquí decir derivada total de y respecto a x, ¿no? Tendría que hablar derivada parcial de y respecto a x, ¿no? O derivada parcial de z respecto a x. Ya no os puedo hablar de derivada total, ¿no? Es la diferencia con el anterior. A ver, nuevamente aplique la regla de la cadena, chicos. Entonces, tres componentes. A ver, la primera, chicos. Esa es la primera diferencia, si se acuerda. Ahí, aquí nosotros anotamos en el caso A, el anterior, derivada total. Aquí ya no puedo anotar derivada total, ¿no? Más segunda componente. Y más la tercera. Y cero. Y también para que sea un poco más comprensible, chicos, esto puedo colocar f respecto a x, bueno, ahí se hace 1, más f respecto a y, por la derivada y es respecto a x, más f respecto a z, la derivada de z respecto a x. ¿Está bien hasta ahí, chicos? No se olvide, va a activar su micrófono y preguntar. Bien, vamos a hallar la derivada parcial de z respecto a x. Entonces, y es una constante, ¿de acuerdo? Y es una constante. Por tanto, la derivada respecto a y es 0. Esto es 0. Ese término se anula y usted tiene fx más fz y de aquí ya usted puede despejar, chicos, mire. Es igual a menos fx sobre fz. Vea lo parecido que es con una variable independiente, chicos. También de forma simplificada puede anotar así, ¿no? O fx también.
Ya, chicos. Puedo hacer el mismo, absolutamente el mismo análisis, chicos, y poder determinar Z respecto a Y, ¿no? ¿Cómo sería? Menos FY sobre FZ. ¿Sí o no? ¿Verdad? Siempre no es difícil recordar, chicos. Esta variable sube al numerador, ¿sí? Y la del numerador al denominador. Es lo que estoy haciendo acá. Z y Y. Z y Y. Ya. ¿Cómo es función implícita, chicos? Usted puede hacer las diferentes combinaciones, ¿sabe? Puede decir, a ver, le pueden pedir, determine de la función implícita la derivada de y respecto a x. No se haga problema, esto es fx sobre f y, ¿no? La derivada parcial de x respecto a la variable y, chicos, lo invierte, ¿no? Porque viene a ser la inversa. Voy a cambiar de página. A ver, un ejemplo. Ya.
Y a ver, chicos, determine z respecto a x y z respecto a y. Entonces, lo primero que tiene que hacer es identificar la función f, ¿no? Que es todo lo que está a la izquierda de la igualdad de cero. Ahí. A ver, chicos, 2 minutos determine las 3 derivadas parciales, que eso es lo que usted necesita. Nada más, ¿no? Y luego las derivadas es simplemente reemplazar las formulitas. A ver, chicos, determine las 3 derivadas parciales. No, a ver, un momentito, chicos. A ver, está derivando esta aplicación, así se me va mucho. Ya, chicos, ahora compare derivadas respecto a x, ya me ayuda. Y coseno, entonces esto más y x y más multiplicación, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo que es menos c, más z coseno, y nos quedamos ahí, ¿verdad? 0 y 0. A ver, ¿cómo es f y?
seno X más X elevado al XY, 0, X coseno X es 0, Z seno X 0, E a la Z 0 y menos 4 0. Simplemente es eso, ¿no? FZ FZ. 0 el primer término, 0 el segundo, 0 el tercero, aquí así. 1 queda seno X más E a la Z. Y 0. Esas tres derivadas no necesita, chicos. A ver, ¿está de acuerdo o tiene alguna duda, chicos, de las derivadas? Y que en la primera derivada es z por seno de x, ¿no sería multiplicación? En la derivada respecto a X, Sí, a ver, este término me está diciendo, ¿verdad? sí, Z es constante, porque estamos derivando respecto a X. Entonces Z es constante. Se mantiene Z y la derivada del seno es el coseno, ¿no? Donde es ah, ya, producto, ya, ya, sí, ya, ya. donde es producto es esta, ¿no? Ahí tiene X por una función trigonométrica que también tiene X, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, está bien, ya entendí. ¿Alguna duda? Ya de aquí, chicos, en función de lo que le pide, ya usted simplemente reemplaza, ¿no? Por ejemplo, ZY o derivada parcial de Z respecto a Y es menos ZY es seno X más X E elevado a XY, ¿no? Dividido entre seno X más E a la Z. Bueno, y ahí usted puede ahí añadir el complete Z respecto a X, ¿no? A ver, la siguiente función, pues,
Ya. A ver, escriba la función f. Menos z sería, ¿no? Igualando a cero. O podía haber hecho z menos e elevado a la raíz por seno y más z. Es lo mismo, chicos, ya no me varía la solución. Entonces tenemos las tres derivadas parciales, chicos. A ver, de e a la x es e a la x, derivada del exponente, tiene una raíz, es un medio de la misma raíz, por la derivada de la función subradical respecto a x, y. Aquí tenemos seno y más z, que es una constante, ¿verdad? Z es constante, su derivada es 0. A ver, chicos, ¿está de acuerdo con eso? Estamos derivando respecto a x. Y la única función que tiene x, chicos, es la función exponencial, ¿no? El seno de y más z es una constante, ¿no? Mantenemos la constante y simplemente derivamos la función exponencial de e elevado a la raíz de x, ¿no? Ahora sí, aquí sí hay que tener un poco de cuidado porque usted tiene y acá y también tiene y acá. Entonces, una multiplicación, ¿no? Entonces, hacemos derivada del primero, que es e raíz por derivada del exponente, un medio de la misma raíz, ¿está? Por la derivada de la función su radical respecto a y es x. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Del seno es el coseno. Por la derivada de su argumento respecto a y, 1, de z es 0. Menos z, pero estamos derivando respecto a y, entonces 0, ¿no?
Está bien, chicos, va a activar su micrófono si no está de acuerdo. Hagamos FZ más, a ver. FZ. Bueno, este primero no tiene Z, chicos. Es una constante. La función seno tiene Z. Entonces derivamos la función trigonométrica que es coseno de Y más Z. Por la derivada de su argumento respecto a Z. De Y es 0, de Z es 1, por 1. ¿No? Y de menos Z, chicos, su derivada es menos 1. A ver, ¿está de acuerdo con las tres derivadas? Esto es lo que importa, ¿verdad? Que si aquí hace mal ya, pues en la fórmula también va a estar mal, ¿no? ¿Qué es en realidad, chicos, derivar función simplista? Es derivar parcialmente la función, ¿verdad? Lo que tiene que saber es la tablita, identificar la variable y todas las demás variables constantes, ¿no? Así haya 5 o 6 variables, no interesa aquí, fíjese con respecto a qué variable está derivando, ¿no? En la primera, aquí respecto a x, entonces y z son constantes. La segunda es respecto a y, x, z es constante. Y la tercera es respecto a z, x y y son constantes. ¿No? Es como si fueran cualquier número. Puede factorizar la función exponencial. Factor. X seno y más z sobre 2 raíz de x y más coseno. Bueno, en FZ no tiene nada que factorizar, ¿no? Chicos, si los reemplaza en la formulita nomás, ya, ¿no? No necesito hacer nada más. Y lo mismo Z respecto a Y, ¿no? Preguntas.
¿Cómo es, chicos? ¿Hay consultas? No, No, ingeniero, todo claro. Todo Ya. claro. Entonces, hasta el viernes, chicos, hasta el viernes, aquí quedamos. Vamos a quedarnos en operaciones diferenciales, que es ya el inicio de la parte aplicativa, ¿ya? Y que Sí, adelante. Adelante. estaba diciendo algo del examen anterior semana. No hemos fijado todavía, chicos. A ver. A ver, estamos en 14, ¿cómo es 13? La última semana de abril, chicos, puede ser el 25 o el 27. ¿Cuál? El 25, ingeniero, tal vez. Inge, una consulta, ¿en horario de clase va a ser? Sí, sí, para evitar cruces, ¿no? A menos que quiera dar un sábado, yo no me hago ningún problema, porque va a ser presencial, ¿no? El examen. Ya le comentaba al inicio de clases, al inicio del semestre. Ahora, puede ser sábado, si usted quiere, podemos tomar, sería el sábado 30. Sábado está bien, Inge, por mi El parte. sábado, por favor. Sí, sábado, Inge. sábado, Inge. Sí, sí, A sí, ver, Inge. pónganme más. ¿Y en qué horario sería sábado, ingeniero? No, podemos tomar 8:15, ¿no? 8:15 y ya estaría libre a media mañana, ¿no? ¿De acuerdo? Ya sábado 30 entonces. Y una consulta. Sí, ¿Este viernes no es feriado o igual pasaríamos clases normal? no, es feriado, sí, feriado, es Semana Santa, ¿no? Pero si quieren pasar clase, yo paso, no hay ningún problema. Pero según la normativa que nos ha llegado, hay tolerancia para el día viernes, ¿ya? Inge, el examen del día sábado va a ser a las 8:15, ¿no? 8:15. 8:15. Yo voy a solicitar ahora, entonces, o yo le voy a avisar ya hasta la próxima semana. Está bien, gracias, Inge. Se va a llevar a cabo, ¿ya? Ya, chao, jóvenes. Chao, chao. Inge, buenos días. Buen día. Disculpe, Inge, un favor, por favor. Dime. Es de que la última página me podría mostrar, por favor, es que no pude sacar a tiempo la foto. A ver, un segundito, un segundito. ¿Está?